Bueno, vamos a hablar de agricultura. Antes hablamos de lo electoral a lo interno y de las cosas que pasan. Entonces, vamos a comenzar de una vez para que nos alcance el tiempo. Algunas recomendaciones que la he hecho muchas veces, pero como aquí la gente no hace caso, sobre agricultura. Necesitamos, es urgente, aumentar la productividad y la producción en el campo. Pude haber dicho agropecuaria, pero en el campo de eso se trata. O se trabaja produciendo alimentos en el área de la agricultura o de la ganadería. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Esto es una información nada más que general. Lo del Producto Interno Bruto, ahí nos faltó una lámina de otro tipo de actividad, pusimos petróleo, siempre nos sesgamos nosotros con el petróleo, bueno, es nuestra máxima riqueza, además de nosotros que somos demasiado buenos como ciudadanos. Entonces la definición de lo que es Producto Interno Bruto es el valor total de la riqueza producida, que es lo mismo que decir el valor neto de los bienes y servicios producidos. El Producto Interno Bruto, PIB, está formado por la sumatoria de los ingresos generados por las actividades económicas desarrolladas en el país, es decir, petrolera y no petrolera. Tenemos otras riquezas y hay gente que yo siempre digo esto, lo mismo como un estribillo. Hay algunas personas que dicen que en Venezuela no se produce nada, eso no es verdad. En Venezuela se producen muchas cosas, lo que tenemos es que producir más. Lo que tenemos es que ser más eficiente, porque lo que se produce en general no alcanza para satisfacer las necesidades del país. Pero entonces no seamos extremos diciendo que no producimos nada. Sí se produce, solo que tenemos que producir más. Algunas de las cosas que vamos a conversar aquí precisamente es para dar algunos tips, alguna idea de cómo producir más. Entonces vamos a pasar la siguiente lámina para seguir avanzando. Bueno, esto simplemente es para decirle qué cosas se producen que no es petróleo. Por supuesto, el gobierno produce servicio. Aquí se produce electricidad. Aquí se produce digamos, gas, bueno, eso es parte de la petrolera. Aquí se produce servicio telefónico, servicio de internet, pero allí están más o menos, se está trabajando en la minería, que lástima que sea tan contaminante, porque eso de minería ecológica yo nunca lo he entendido. Entonces, pero en manufactura, en lo que es transformar el 20%, ocupa la actividad no petrolera. Electricidad y agua, construcción, comercio y servicio de reparación, transporte, comunicaciones, instituciones financieras, simplemente servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios comunitarios y sociales, empresas sin fines de lucro y servicios del gobierno en general. Bueno, o del gobierno nacional, pues. Entonces, producimos, además de petróleo, otras cosas. Así que no sigamos diciendo que no producimos más, que no producimos nada, lo que tenemos que producir más. Y para producir más hay que ser más eficientes. Entonces, vamos a mostrar algunas cosas que hacen que no seamos eficientes para corregirla, porque no podemos estar dando todos los años la misma excusa, porque cónchale, la gente ya se dice casi que no nos cree, entonces vamos a seguir adelante. Bueno, vamos a ver la próxima lámina. Después de vista las actividades no petroleras, rápidamente, Producto Interno Bruto, debemos recurrir a los dólares aportados principalmente por PDVSA para importar todos los alimentos que necesitamos para lograr la seguridad agroalimentaria. Entonces, aquí se produce maíz blanco y amarillo, pero no lo suficiente, tenemos que importar parte de ello. Aquí se produce carne y leche, pero no se produce lo suficiente para el consumo nacional, tenemos que importar carne y leche. Aquí se produce caraota, pero no lo suficiente, tenemos que importar caraota.
aquí se producen muchas cosas, pero no lo suficiente. Y por eso la idea es, vamos a tratar de aumentar la cantidad que producimos y para eso tenemos que ser más eficientes, o sea, aumentar la productividad de manera que no tengamos que depender tanto de los dólares, o por lo menos que los dólares que tengamos, ahora que tenemos dificultades, lo podamos utilizar en cosas que no podemos producir o que todavía no está, o sea, que es más difícil producir. Entonces, vamos a seguir avanzando. Fíjense, en el área, yo me concentro en el área agropecuaria. ¿Por qué me concentro en el área agropecuaria? Porque esa es la área de trabajo. Porque en eso pasé 20 años dando clases en la universidad y conversando con los productores en actividades de extensión y recomendando y conversando con los campesinos y campesinas y recomendando. Por eso yo me concentro en esa área. Pero por supuesto que quien tenga fuerza y que tenga conocimiento suficiente en el área farmacéutica, por ejemplo, ojalá se pudiera concentrar a ver qué podemos hacer para ser más eficientes en el área de la producción de insumos farmacéuticos, medicamento y material médico quirúrgico en general. Entonces, quien tenga conocimiento sobre la parte de transporte, ¿qué podemos hacer para ser más eficientes en la parte automotriz, para producir vehículos, para producir autopartes, que no tengamos que depender de la importación, para producir más batería, para producir más caucho, para que no se tengan que tener un valor tan exagerado, para producir más cemento, para producir más cabilla, para producir más bloques, bueno, en fin, para producir más de todo, de manera que podamos cubrir las necesidades y además, ojalá, bendito sea Dios, podamos exportar alguna de esos productos. Entonces, muéstrame la lámina. Los créditos agropecuarios, una vez en el año 2014, créditos agropecuarios 2. SOS. Pero SOS no quiere decir auxilio, socorro. Decían los muchachos en mi tiempo, petare los chorros. Eso no quiere decir eso. Así decíamos en Barlovento, auxilio, socorro, petare los chorros. Entonces, la S significa suficiente. La O significa que los créditos tienen que ser suficientes. La O significa que los créditos tienen que ser oportunos. Y la S significa que los créditos agropecuarios que se le aprueba al sector agropecuario tienen que ser supervisados. Y hablamos principalmente de los créditos que aprueba el Estado venezolano. Porque a los bancos privados, el que no paga le quitan la finca, le quitan la propiedad y SAN se acabó o lo demandan. Entonces eso va más dirigido al crédito, los créditos otorgados por el Estado. Bueno, vamos a seguir avanzando para entender cómo es eso, que los créditos agropecuarios tienen que ser suficientes, oportunos y supervisados. Y analicen cómo haciendo eso se puede mejorar la eficiencia. Por ejemplo, suficiente. Se necesita un crédito que sea suficiente para cumplir con todas las labores de la siembra. Yo le voy a decir una cosa y tengo la experiencia, no me lo contaron ni lo leí en un folletico, no. Yo tengo años interactuando con los productores y resulta que a veces le aprueban un crédito insuficiente, le alcanza para preparar parte de la tierra, no le alcanza para toda la preparación, le alcanza para comprar parte de la semilla, entonces le alcanza para comprar parte, para pagar parte de la cosecha, entonces tiene que la gente endeudarse con un privado y muchos pequeños y medianos nos han confesado, a mí me lo han confesado muchas veces, que como el crédito es insuficiente tienen que pedir crédito a interés. Y como el crédito llega tarde, la gente para no quedarse en el aire pide crédito pagando interés. A eso nos referimos, que el crédito sea suficiente, oportuno y supervisado. Vamos al corte y ya regresamos para seguir hablando de estas reglitas, de estos detalles, pero ahí está, vamos a decir que ahí está Dios en los detalles. Mejor que decir no nombrar al otro y que el Señor lo reprenda. Vamos al corte y ya regresamos. La guitarra